Hola a todos, ¿cómo están? Muy contenta yo de regresar a la Biblia Clara con nuestro estudio bíblico que yo creo que va a ser para casi todo el año. Van a ser la primera y la segunda carta a los Corintios. Estoy bastante emocionada porque han sido dos cartas que yo creo que han transformado mi vida espiritual y fue la primera razón por la cual quise que nos concentráramos en estudiarlas. Creo que contienen tantos temas tan relevantes para la vida del cristiano. Ahorita cuando les dé una breve introducción, lo que vamos a entender y recordar es que Pablo, una de las cosas principales que estaba haciendo era hablarle a una iglesia histórica, es decir, una iglesia que existía en un tiempo y en un contexto particular, que enfrentaba problemas y que tenía conflictos y que tenía dilemas y diatribas que necesitaban respuesta, y esto es un poco lo que Pablo hace tanto en la primera como en la segunda carta a los Corintios. Pero bueno, antes de meterme en todo eso, quiero solamente contarte un poquito cuál va a ser la dinámica de este estudio. Yo voy a ser aquí 100% sincera, como siempre soy, en la vida clara, en la Biblia Clara. Para mí es un gusto, es un privilegio, es un regalo del Señor poder tener una plataforma como esta, donde haya personas que se unan a este camino que yo tengo de conocer a Dios y de saber más de su palabra y de profundizar en su verdad. Pero en esta época de mi vida ciertamente es un sacrificio para mí, un sacrificio de tiempo, porque es como si tuviera algo así como 2 trabajos a tiempo completo al mismo tiempo, más mi vida personal, mi vida doméstica. Entonces, por eso yo voy a ser realista y no quiero sacrificar nunca ni mi relación con Dios, ni mi tiempo para mi familia, ni mis otras responsabilidades ministeriales, pues digamos, por siempre tener el video a la misma hora, los mismos días. Todo esto para decir que sí, voy a hacer un esfuerzo enorme por todas las semanas tenerles por lo menos un video de esta serie, pero si algún día pasa que no puedo, pues será la próxima semana. No hay nada de lo que preocuparse demasiado. Y bueno, solamente quería como hacer esa aclaratoria porque quiero prometerles que voy a estar aquí todas las semanas, pero puede suceder que no todas las semanas esté, aunque si llega la oportunidad en que puedo hacer 2 videos a la semana, los haré. Y otra particularidad de este estudio es que habrá algunos videos como este que van a ser pregrabados, es decir, yo los voy a filmar con anterioridad, los voy a editar, van a ver que van a tener pues más edición, van a ser un poquito más trabajados, y va a haber otros que haré en vivo. Eso tiene realmente 2 razones. La primera es que a mí, y eso lo noto mucho, a mí me gusta mucho interactuar con ustedes. Me encanta cuando ustedes están como comentando, están allí pendientes, y me da la oportunidad que a medida que leemos y hacemos el estudio, yo puedo ir contestando preguntas o las preguntas cuya respuesta desconozco, puedo al menos abordarlas y dejarlo anotado para de repente en el próximo estudio ver qué respuesta encontramos juntos. Y lo otro es que bueno, también me ayuda un poquito con la flexibilidad del tiempo, porque un estudio live, si bien tengo que prepararlo, no tiene todo este tema que tiene videos como este, que es la preproducción y la postproducción, que la verdad toman muchísimo tiempo. Entonces nada, quería como darles esa introducción. Y voy a buscar maneras, todavía no tengo muy claro exactamente cómo va a ser, pero voy a buscar formas de que cada tanto tiempo nos podamos encontrar por Zoom, cada tanto tiempo podamos tener un espacio en el que yo pueda interactuar con ustedes, porque no se crean, a mí también me hace falta, o sea, todo el tiempo como sola aquí frente a la cámara no es tan fácil, no es tan cómodo sentir este monólogo, aunque bueno, sabemos que el Espíritu Santo está acá, así que por lo menos no estoy sola, pero definitivamente disfruto muchísimo cuando puedo interactuar con ustedes. Para mí es un regalo. Entonces bueno, a grandes rasgos más o menos de eso va a consistir el estudio. Me imagino que lo vieron por aquí y lo vieron también en Instagram. Son 29 capítulos en total entre la primera y la segunda carta. Eso nos da casi 30 semanas, así que vamos a nadar y a sumergirnos en 1 y 2 de Corintios. Miren, les garantizo que no se van a arrepentir de invertir este tiempo. Yo anhelo que lo que leamos aquí sea solo una introducción para que ustedes en casa sigan estudiando, sigan profundizando, sigan orando, sigan haciéndole preguntas a Dios, a sus líderes, a personas que conocen un poquito más de la palabra, porque todos los temas que aborda Pablo aquí son realmente fascinantes, y no solamente desde un punto de vista intelectual y espiritual, sino desde un punto de vista práctico, de qué significa eso para nosotros. Entonces bueno, yo creo que cuando terminemos este estudio ustedes van a entender por qué yo hablo con tanto amor acerca de estas cartas, porque fueron, bueno, aquí testimony time. Cuando yo llegué a Canadá hace casi 2 años, aquí con mi esposo,
como misioneros. Fue una época un poquito difícil para mí porque fue la época en la que más incertidumbres teníamos. Yo particularmente no llevo la incertidumbre muy bien y por eso Dios siempre me pone en situaciones de incertidumbre. Pero lo que quiero decir con esto es que fue un tiempo muy difícil porque yo me vi obligada a aferrarme a la verdad de Dios para no entrar en desesperación o en depresión o en tristeza. Venirnos acá recién casados representó un montón de cambios, no teníamos dónde vivir, no teníamos ninguna seguridad financiera, veníamos a servir al Señor y eso era todo lo que sabíamos, y luego hubo un montón de dificultades, también hubo un montón de cosas buenas, pero yo me acuerdo que me enfermé, me dio una cosa súper extraña, en fin, fueron cosas que me afectaron realmente y Dios usó la primera carta y la segunda carta a los Corintios para hablar a mi vida y para ayudarme a aferrarme a Él. Y de verdad que yo sí siento que en mi vida espiritual esto fue un antes y un después. No voy a darle muchas más vueltas y vamos a comenzar. Voy a estar leyendo. Creo que voy a hacer todos los estudios con esta versión de la Biblia. Al fin tengo mi Biblia en español. Yo no sé si ustedes la pueden ver allí. De todas formas les voy a poner unas imágenes de la preciosidad que es esta Biblia. Esta es la versión Nueva Biblia de las Américas, me la enviaron desde Editorial Vida y estoy súper emocionada y súper feliz por este regalo porque los que hicieron el estudio de Judas conmigo saben que me hacía falta una Biblia en español que tuviera un lenguaje un poquito más moderno que la Reina Valera y está nueva, así que la voy a empezar a rayar con ustedes. Lo que vamos a hacer hoy, y va a comenzar a hacer la dinámica de cada video, este va a ser un poquitico más largo porque les hice la introducción, es básicamente leer el capítulo y me voy a ir deteniendo en lo que considero relevante. Así vamos a estudiar, así es normalmente lo que yo hago. Yo cuando estudio sola y oro, me preparo, pero luego voy leyendo y voy haciendo anotaciones. A veces me fijo en cosas específicas, pero cuando no estoy segura de lo que quiere decir, espero terminar todo el capítulo para poder llegar a una conclusión, si es que ese día tengo una conclusión. Otra cosa que voy a estar haciendo es usar mi Biblia en inglés, la que más uso en inglés, que esta es, siempre se me olvida, la Christian Standard Bible. Esta es mi Biblia Shevitt's Truth, que además se parece, es un poquito más gorda y más pesada, se parece mucho a la Biblia nueva que tengo, porque yo aquí ya hice estos estudios hace como 1 año y medio. Entonces está como totalmente rayado y tratado esta Biblia, pero me voy a guiar mucho por las notas que hice en este estudio. Entonces, para que sepan que, bueno, si me ven viendo para otro lado, es por eso. Y una cosa que no quería que se me olvidara comentarles es que la dinámica de este va a ser un poquitico diferente a lo que veníamos haciendo en el estudio de Judas. ¿Por qué? Porque no me voy a estar apoyando en un libro devocional o de estudio bíblico con comentarios de alguien más. Lo vamos a hacer como yo lo hago las mañanas en mi casa, abro mi Biblia y dejo que Dios me hable. Es posible que haya más cosas en las que profundizar que yo pase por alto. Voy a hacer mi mayor esfuerzo y voy a orar mucho para que Dios me permita ser usada en este estudio. Pero decidí hacerlo así para darles también otra modalidad y que no tengan como que vamos a buscar un libro y apoyarnos en otro estudio que, como el de Judas, vieron que es maravilloso, pero que también tengamos alguna opción diferente para estudiar la Biblia, que es nosotros la Biblia y más nada. Comienzo leyendo el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No me voy a detener demasiado acá, pero es imposible ignorar la forma en la que Pablo introduce esta carta. Está haciendo el saludo, pero no solo dice, hey, ¿cómo están?, sino que él realmente encuentra la manera de afirmar con humildad el llamado que le ha hecho Jesús, pero ha dicho, mi llamado es por la voluntad de Dios, y nos afirma, solo saludándolo, nos afirma como seguidores de Jesús y nos recuerda nuestra identidad. Y esto va a ser la base, yo creo que para todo lo que vamos a estudiar en este estudio, porque nos dice que estamos llamados a ser santos. Recordemos que la palabra santo significa literalmente apartados, separados, o sea, no mezclados, no como todo el mundo. Y nos recuerda un hecho clave de la salvación, que es que este llamado a ser santos ocurre con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 4.
Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. Subrayen esto. En toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta acción de gracias es también preciosa y yo creo que tiene que ser determinante en cómo nos vemos a nosotros como cristianos, en cómo nos vemos como seguidores de Jesucristo, porque a veces la realidad de nuestro pecado, la realidad de nuestras debilidades es muy obvia y puede para algunos ser abrumadora inclusive, pero me encanta que específicamente, desde el 4 nos está recordando, doy gracias por ustedes, pero le dice a Dios, yo doy gracias por la gracia que les fue dada a ustedes ya. No dice que es una gracia que se nos va a dar, es una gracia que ya recibimos. Y ya vamos a ver para qué. Versículo 5, porque en todo, subrayen esto como les dije, ustedes fueron enriquecidos en Él. Yo pienso, ¿no?, lo que significa ser enriquecida en todo en Jesús. Eso quiere decir que a mí realmente no me falta nada y esto también se alinea muchísimo con todas las enseñanzas que suelo tener en mi otro canal en La Vida Clara sobre plenitud, sobre que Él es suficiente y es una verdad afirmada a lo largo de toda la Biblia que el Señor es suficiente y en el momento que ocurre el hecho en que nosotros confesamos a Jesús y por ende obtenemos la salvación, yo lo veo mucho como abogada a veces, pero me ayuda mucho a entender lo que es como pasamos de un régimen jurídico a otro. Ya las reglas del juego son diferentes y una de estas reglas maravillosas es el hecho de que Él nos dio todo lo que necesitamos, no solamente para ser plenos, sino para vivir como Él quiere, para ser esos santos, para vivir esa santidad a la que Él nos llamó, ¿no? Entonces, fuimos enriquecidos en Él, ¿en qué? En toda palabra y en todo conocimiento. Esto es un don de Dios, un regalo de Dios que Él nos da como parte de su adopción y como parte de su salvación y de su redención y de su llamado. Y esto tiene un propósito y ya lo vamos a ver. Continúa diciendo que así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, es un hecho, es algo que ustedes han visto, han confirmado. Y en la parte que dice específicamente son versículos 7 y... no, solo el 7, dice... Cuando dice, de manera que nada le falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un poquito como de contenido escatológico porque se nos está recordando que estamos esperando para el regreso de Jesús. Estamos esperando para que Él se revele completamente y cumpla lo que ha prometido, que va a reinar y va a redimirlo todo. Pero nos está diciendo que estamos completamente equipados para vivir la vida de la manera en que Él quiere. Lo está realmente repitiendo. Dice, de manera que nada le falta en ningún don. Entonces a mí me ha ayudado muchísimo esto cuando me siento como incompetente, cuando me siento que mi pecado es demasiado, cuando siento que fallo demasiado, que mi camino ha sido muy lento, que es algo que me pasa mucho a mí. Esto me anima porque esta es la realidad espiritual que es nuestra y este es el filtro por medio del cual el Señor nos ve, porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en Él nada nos falta. Luego en el versículo 10 dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otro, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, aquí obviamente hay muchísimo contenido y ya yo creo que pudiésemos hacer un resto de estudio con esto porque habla de muchas cosas que
tienen que ver, yo creo que se mezclan no solamente con la organización y el orden en la iglesia y la relación entre hermanos, sino con idolatría, con cosas que vemos, ¿no?, hoy en día. Yo lo que quería resaltar de esto eran dos ideas principales. La primera es que recuerden que Pablo le está hablando, se está dirigiendo a una iglesia histórica, de nuevo una iglesia con problemas concretos y contextuales que venían de muchas cosas, y de hecho vamos a seguirlo viendo en este capítulo 1, y ya vamos a ver cómo se mezcla este tema de que había gentiles, de que había toda esta cultura griega permeando en las iglesias incipientes, etc. Pero también era gente que, como en las iglesias de hoy, tenía problemas y había disensiones y había doctrinas diferentes. Pablo siempre fue muy celoso, y en general todos los autores de, la carta de las cartas del Nuevo Testamento, muy celosos en que lo que debía preservarse era la doctrina central del Evangelio, y era que la salvación era por gracia, que no era por obras, y todo en general lo que se busca proteger en la sana doctrina, ¿no? Pero aparte de eso, él lo que hacía era llamarlos, o sea, no peleen, no deberían haber divisiones porque estamos unidos en torno a Cristo. Y algo que yo veo como súper importante que podemos aprender de acá es que uno dirá, no, bueno, estas cosas, ¿no?, que pasaban en aquella iglesia antigua, esto sigue pasando hoy, porque a veces nos volvemos un poco, ustedes saben que yo hablo así de directo, un poco idólatras, que el pastor no sé quién, que el predicador no sé cuán, que el youtuber no sé qué, que no, es que este líder, es que este cantante, y casi nuestra lealtad al Señor es casi que la lealtad que le tenemos a esa persona, o nuestra fe casi que se basa en las prédicas de esa persona, de ese pastor, de ese líder. Y yo estoy poniendo como ejemplos, digamos, de las redes sociales o ejemplos que son públicos, pero esto te puede pasar a ti en tu iglesia, y tenemos que guardarnos de esto, porque aquí Pablo nos está recordando. Me encanta cuando dice, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? O sea, no fue Pablo el que murió por nosotros, no fue tu pastor, no fue el predicador de YouTube, fue Jesús. Y es ante él y ante su doctrina esencial que nosotros nos debemos. Entonces me parece una idea súper rescatable para nuestros tiempos. Y aquí vamos a entrar en algo que para la cultura de ese momento era profundamente relevante, pero para la nuestra también. Y es que a partir del versículo 18 dice esto: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos se piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esta parte del capítulo es absolutamente fascinante, pero les quería solamente como llevar a pensar un poquito en el contexto. Como les estaba ya dando varias pistas, estamos en una iglesia que está sembrada en pleno Imperio Romano, donde toda la cultura griega y por ende la cultura del Imperio Romano era profunda, estaba establecida en la forma en la que la gente vivía frente a los judíos, que era de donde había nacido el cristianismo. Entonces, solo rescatar que dónde nació la filosofía, dónde nació toda el hambre por pensar y por saber, y yo diría que el culto al conocimiento en Grecia. Y ese era un espíritu y era una intención que reinaba todavía en esa sociedad, y evidentemente la iglesia primitiva se encontró en pluralidad de ocasiones con este problema, con el problema de querer exaltar el conocimiento. O sea, para los griegos el conocimiento era un dios, básicamente, y querer explicarlo todo a su manera, con la herencia que tenía, con las ideas que se tenían. Y obviamente se estaban enfrentando a que los griegos o a todas las personas que estaban en el Imperio Romano que no eran judíos decían, esto es una necedad, esto es una tontería, que es, no sé si te parece conocido, muy parecido a lo que nos dice hoy este mundo acerca de Jesús, de su mensaje. Los que menos hacen lo relativizan
Y los que más pelean contra este mensaje lo que hacen es decir, esto es una tontería, esto es una fábula, esto es falso. ¿Y por qué? Porque es ilógico y al final es que no es posible para ellos entender el mensaje de la cruz porque, bueno, porque como dice acá, ¿no? O sea, la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y con el tema de los judíos era un poco también eso, visto desde otra perspectiva. Para ellos Cristo que era una piedra de tropiezo, porque este Mesías de cristianismo, la vida que vivió y la forma y las cosas que desafiaba en la vida que vivió no se alineaban en muchos con las ideas que tenían, sobre todo de cumplir la ley y su amor excesivo por la ley, ¿no? Entonces, tanto para judíos como para griegos, Jesús era un problema de alguna manera. Y esta herencia que Jesús dejó, que fue su iglesia, esta iglesia que surge a partir de él, está enfrentándose con estos problemas. Aquí hay algo muy chévere que recordar, sobre todo a nivel práctico, o sea, cuando tú te enfrentes con problemas de ser confrontado, de ser acusado, de ser burlado, o de tú mismo cuestionar de alguna manera tu creencia por lo que dice el mundo, no nos olvidemos que la sabiduría del mundo es necedad. Y obviamente esto no quiere decir que el conocimiento y que la ciencia son necedad, no, porque eso también lo creó Dios, pero esto se está refiriendo más como a lo que te dice el mundo que está bien, a lo que te dice el mundo que es lo que debes adorar o lo que debes buscar. Esa sabiduría del mundo es realmente lo que es necedad, no la cruz. Y algo bellísimo que pasa en el versículo 24 es que llega a la conclusión que se nos enseñó en Gálatas, que en Jesús no hay judío ni griego. Para Dios, una vez que tú has creído en su Hijo y que le has confesado con tus labios, no hay distinción. No es que, es que Clara viene de esta tribu o de esta nacionalidad o de este color de piel o de estos antecedentes. No vale más el que es tataranieto de la familia de pastores al que se convirtió ayer. Frente a Jesús todos somos lo mismo, somos uno, somos hermosos ante sus ojos, somos valiosos para Él y el Padre nos ve a través de Jesús. Y esto es un poco lo que expresa el versículo 24, ¿no? Y ya para terminar, estamos entre los últimos versículos del 26 al 31 que dicen: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Quiero quedarme media hora más con ustedes, pero bueno, no lo quiero hacer tan hiper largo, pero acá hay mucho que sacar. Voy a tratar de sacar como las ideas principales. Y miren, es que principalmente esto nos recuerda que las cosas que este mundo valora no suelen ser las mismas que Dios valora, porque el mundo pues es un mundo caído, que va contrario a los principios y a lo que el Señor ama, al corazón de Dios, a menos que estas personas en el mundo lo conozcan. Entonces es cuando ya no somos de este mundo, sino le pertenecemos a Él. Todo esto nos lleva, por ejemplo, a la última frase del versículo 27 que dice: y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Esto me hace pensar tanto en Jesús y en la vida que tuvo desde que nació en un humilde pesebre, de quién era hijo, cómo fue en general su vida, dónde dormía, dónde comía con sus apóstoles, su entrada triunfal en un burrito. Todo este tipo de cosas para un judío eran impensables porque estaban esperando al que sería rey de Israel, a un rey con majestad, mayor majestad que la que tuvo el rey David, mayor majestad que la que tuvo Salomón. Y esto es solamente una de las evidencias de que el Señor usa lo que el mundo considera débil, lo que el mundo considera poco, insuficiente. Él lo usa para enaltecerlo, realmente para su gloria, ¿no? Y yo creo que una aplicación práctica y personal que te puedes llevar hoy con respecto a esto es el hecho de que aún dentro de la iglesia, nosotros muchas veces seguimos buscando lo que llama la atención, lo grande, lo poderoso, lo que tiene dinero, lo que tiene poder, lo que tiene autoridad, y a eso seguimos y a eso alabamos y creemos que eso es la verdad.
Puesto en un ejemplo muy sencillo, el que tiene más seguidores en Instagram o más seguidores en YouTube es el que más sabe, es el que más está diciendo la verdad. Yo no estoy diciendo que las personas que son súper famosas y tienen un montón de seguidores no puedan tener la verdad de Dios, por supuesto que sí, pero nuestra naturaleza se inclina a creer esas cosas, mientras que el Señor muchas veces usa lo que no llama tanto la atención, lo que parece tonto ante el mundo, para revelar su verdad. Y podemos pensar, bueno, ¿y por qué Dios? Si Dios es pues el dueño del oro y la plata, el Dios más majestuoso, no hay nadie como Él, lo tiene todo, ¿por qué Dios prefiere hacer esto? Y nos lo explica al final del capítulo, porque está diciendo, esto es para que nadie se jacte, porque Él conoce la naturaleza humana. Nosotros cuando tenemos cosas y sobre todo cuando nos convertimos en las cosas que este mundo valora, tendemos a jactarnos. ¿Cuántas veces yo, como cristiana, seguidora de Jesús, con mis múltiples defectos, con mi mucho pecado, que trato de seguir al Señor, muchas veces no me doy cuenta y me aferro a pequeñas cosas que tengo porque el mundo las aprueba, porque el mundo las reconoce y digo, no. Me jacto a veces sin darme cuenta porque mi naturaleza pecaminosa tiende a eso. Y yo lamentablemente veo en muchísimos líderes y personas que son referencias en el mundo cristiano hacer esto, o sea, jactarse de sus logros, jactarse de su prédica, jactarse de su vida, cuando todo lo que tenemos no los dio Dios. No hay nada que yo tenga, o sea, ni este anillo, ni esta franela, no hay nada que yo tenga que no venga del Señor. Entonces a mí me ayuda mucho esto a centrarme que en el mensaje final de 1 Corintios 1, que es que si yo voy a decir gloriarme por algo en algún momento, solamente me puedo gloriar en el Señor. Y hay otro momento en la Biblia donde se nos dice, el que se jacte, el que se las vaya a echar, como dicen en mi país, por algo, hágalo de conocer al Señor. No lo haga de ninguna de sus maravillosas capacidades y quién es Él. Y esto lo que nos termina dando es una gran lección de humildad, porque somos recordados que no vivimos para nada de lo que queremos ser, o de la manera, mejor dicho, de la manera en la que queremos ser reconocidos, sino que vivimos para Él. Y nuestra vida tiene que estar enfocada en darle gloria a Él, no a demostrar cuánto sabemos, no a demostrar cuán inteligentes somos, o cuánto poder, o cuánto dinero, o cuánta belleza, lo que quieran. Metan aquí lo que pueda constituir algo en lo que su corazón se jacte. Y bueno, es posible que me haya saltado algunas cosas que son importantes, pero al menos quería darte esta introducción del capítulo 1. Ya vamos a entrar en más temas más específicos, muchísimo más intrincados también. Y bueno, creo que va a ser un placer continuar estudiando esta carta contigo y te espero en el próximo video.